Muy buenos días una vez más, aquí con ustedes, un tema precioso. Este que vamos a comenzar es una serie que comienza desde el año cero y vamos a tratar de llegar hoy hasta Moisés, si es posible, año a año, cómo fueron pasando los años, cómo podemos sacar la cuenta de los años que tenemos, o sea, los años que donde nació cada uno de ellos, según la Biblia, en qué año fue el diluvio, en qué año nace Moisés, en qué año exactamente es cuando ellos son llevados a Egipto, cuántos el tiempo que pasaron, el tiempo del desierto, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. Vamos a tratar de llegar hoy a donde podamos, pues. Pero la idea al final es llegar al año de la crucifixión del Señor Jesús. Quiero compartir este bello tema y vamos a estar ayudándonos con un cuadro para que podamos identificar las fechas. Vamos a estar orando en este momento por esta bella bendición, esta bella oportunidad que el Señor nos da. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy una vez más por esta bella oportunidad que me das de llevar tu mensaje a través de la Biblia. No quiero estar hablando yo, Señor, sea usted tomándome a mí. Úsame, Señor, para este mensaje que nos va a llevar a entender muchas cosas de la palabra de Dios, de tu dulce palabra, la cual yo considero que es una delicia, como dice el Salmo 1. Gracias, mi Padre Celestial, en este momento. Te pido por todas aquellas personas que estén escuchando el video, por todas esas personas que tengan hambre de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Él. Bueno, vamos a comenzar este estudio y les pido que nos ubiquemos en el libro empezamos en el Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Ok, aquí comenzamos. Aquí empieza nuestro estudio, ¿verdad? Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo, y su hijo fue llamado Set. Aquí en el cuadro, cuando vemos el cuadro, vemos año en que nace su hijo. Adán, de 130 años, le nace Set. Aquí vemos al segundo, que es Set. Entonces, por eso es que ponemos aquí Set con 130 años, porque este es el año que nace Set, 130, cuando Adán tenía 130 años. Ok, seguimos. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijos, tuvo más hijos y más hijas. Una de esas hijas fue la que tomó Caín por esposa y se fue, porque Caín mató a Abel. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí vemos años de vida, 930. Como vemos en el cuadro, podemos verificar todas estas cosas. Génesis 5 del 1 al 5. Vamos con el versículo 6. Vivió Set 105 años. Bueno, nos ubicamos en Set, que es el segundo año de que nace su hijo, 105 años, porque ahí es cuando engendra a Enoc. Por eso es que ponemos este 105. ¿Cómo sabemos la edad en que nace Enoc? 130 más 105, 235, y ya tenemos la edad del nacimiento de Enoc. Por eso ponemos los 235 aquí. Set, cuando tiene 105 años, nace su hijo Enoc en el año 235. Si Set nace en el año 130 más 105 cuando tenía su hijo, o no tuvo a su hijo, suma la edad el año del nacimiento de Enoc, en el año 235. Y vivió Set 105 años y engendró un hijo, Enoc. Okay. Y Set vivió después que engendró a Enoc 807 años y engendró hijos e hijas. Y vemos cómo se empieza a multiplicar las generaciones en la tierra. Y fueron todos los días de Set 912 años.
Estamos viendo que este es el segundo, todos sus años de vida fueron 912 años y murió. Estos datos los conseguimos aquí en Génesis 5, del 6 al 8. Enoc. Y vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Lo mismo. Enoc, que lo tenemos aquí, cuando él tuvo 90 años y engendró a Cainán. Ok. 235 más 90 nos da la fecha del año de nacimiento de Cainán en el año 325. Seguimos avanzando. Vivió Enoc después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años. Aquí está el dato de los 905 años, la edad total de Enoc. Fueron sus años completos de vida. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Cuando Cainán tenía 70 años, engendró a Mahalael. ¿Cómo sabemos el año de Mahalael? 325 más 70 nos da el año de nacimiento de Mahalael. Y seguimos avanzando. Sí comprendemos, ¿no? Para poder sacar los tiempos. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, como lo dice el versículo 14. Fueron todos los días de Cainán 910 años. Versículo 15. Vivió Mahalael 65 años. Ya después que tenemos la fecha de nacimiento de Mahalael, que es el 325 más 70, 395. Pero cuando él tenía 65 años y engendró a Jared 460. 395 más 65 nos da el año de Jared. Jared, cuando nace Jared. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. Todos los días de Cainán 910 y lo conseguimos en Génesis 5 del 12 al 14. Mahalael, seguimos con Mahalael que lo conseguimos en el versículo 13. En el versículo... aquí hubo un fallo. 13 al 16. Ajá. Somos Mahalael. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años. Exactamente, todos los días de Mahalael, sus años de vida los conseguimos aquí con 895 años. Vamos a Jared, que ya dijimos que él nació en 395, más que nació su padre, más 65 años la edad que tenía. Sacamos la edad de nacimiento de Jared, en el año 460. Pero no les había explicado otro dato. ¿Cómo es este? Bueno, este es el año de vida. 130 más 912 me da el año de su muerte. Si él nace en el 130 y vivió 912 años, sacamos el año de su muerte. Si él nace en el 235, Enoc, por ejemplo, y vivió 905 años, 235 más 905 me da el año de su muerte. 325 nace Cainán, más 910 años que vivió, lo sumamos, 325 más 910 me da el año de su muerte. 395, el año en que nace y vive 895 años, me da el año de su muerte. Y estamos en Jared, ¿no? En el 18. Vivió Jared 62 años y engendró a su hijo Enoc. Jared, cuando tenía 162 años, 162, y vivió Jared 162 años y engendró a su hijo Enoc. En el año 622 nace Enoc. Ok. Entonces ya tenemos aquí el año de nacimiento de Enoc. Y dice que vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijos. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Génesis 5 del 18 al 20. Luego tenemos Enoc. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y vivió Enoc
65 años y engendró a su hijo. ¿Quién es el hijo de Enoc? Matusalén, que ya lo vamos a ver. Enoc, que si él nació en el 622 más 365, en el año 987, él parte con Dios. Dios se lo lleva. Dice la Biblia que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y en el versículo 22, 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios 162 años, 162, y vivió Jared 162 años, y engendró a su hijo Enoc. En el año 622 nace Enoc. Ok. Entonces ya tenemos aquí el año de nacimiento de Enoc. Y dice que vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijos. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Génesis 5, del 18 al 20. Luego tenemos Enoc. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y vivió Enoc 65 años y engendró a su hijo. ¿Quién es el hijo de Enoc? Matusalén, que ya lo vamos a ver. Para saber la edad de Matusalén, 622 más 65. Nos va a dar la fecha del nacimiento de Matusalén. Enoc, que si él nació en el 622 más 365, en el año 987, él parte con Dios. Dios se lo lleva. Dice la Biblia que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y en el versículo 22, 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es interesante. Esto es lo que podemos conocer aquí de Enoc. Pero sabemos que él que tuvo que ser una persona muy interesante, muy importante, porque Dios se lo lleva. Él no muere, Dios se lo lleva. Quiero compartir un dato muy bonito aquí. En la página 13 de este libro, quiero mostrarse este es el libro de Yacer, del que habla el libro de Judas, habla de este libro, que ellos leían en el Nuevo Testamento este libro, por eso aparece en el libro de Judas y lo dan como referencia. En el libro de Judas aparece. Dice en la página 13 del libro de Yacer, voy a leer un pedacito. Y el alma de Enoc fue envuelta en la instrucción de Yahweh, de Dios, en conocimiento, entendimiento, y él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres y se secuestró de ellos por muchos días. Y fue al término de muchos años cuando él estaba sirviendo a Yahweh y orando delante de él, en que en su casa, que un malach de Yahweh, un ángel de Dios, ¿verdad?, lo llamó desde el cielo y le dijo, aquí estoy. Y le dijo, levántate, sal de tu casa y ve al lugar donde te escondes. Y aparece a los hijos del hombre. Miren, es interesante esto. Para que tú le puedas enseñar la senda por la cual deben ir y la obra que deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Y Enoc se levantó de acuerdo a la palabra de Yahweh y salió de su casa, de su lugar y de las cámaras donde estaba escondida, y fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos de Yahweh. Y fue en ese tiempo cuando congregó a los hijos de los hombres y los familiarizó con la instrucción de Yahweh. El hijo de él es Matusalén, el que vamos a estar siguiendo viendo. Matusalén vivió 969 años. Él muere justamente en el año del diluvio. También lo vamos a ver ahorita. Pronto vamos a ver este año, cuándo es el año del diluvio. Pero lo que podemos saber es que Enoc fue instruido por Dios en conocimiento, en sabiduría, le dio las instrucciones. ¿Cómo pudo haber sido Enoc un hombre bueno delante de Dios? Porque fue instruido por él, como lo dice
dice el libro de Yacer, y él estuvo instruyendo a los hombres en sabiduría y entendimiento para que entraran en los caminos de Dios. No fue una ley escrita hasta el momento, fue una ley oral que él la transmitió con su hijo. Cuando leemos el libro de Enoch, vemos que él pasa todo lo que su padre le dijo, todo lo que su padre le enseñó, él se lo pasa a su hijo Matusalén, que es el que se encarga de seguir llevando las instrucciones de Yahweh. Un dato interesante. Otro dato interesante que podemos ver con esta tabla es que Adán muere en el año 930, que todavía para el libro, para Enoch, que nace en el 622 y muere en el 987, Adán pudo transmitirle también mucha información a Enoch. Pudo transmitirle mucha información. Es interesante esto también, porque vemos que él está vivo cuando nace Enoch. Todos estaban vivos todavía al nacimiento de Enoch. Aquí también vemos un dato que me equivoqué. No. Sí, él vive 365 años. 622 más 365 da 987, el año en que el Señor se lo lleva. Vamos a pasar a la segunda tabla. Matusalén, aquí aparece, ¿verdad? Entonces vemos que es el año 687, el año de nacimiento de Matusalén. Vamos a ver. Decimos 622 más 65, 687, el año de nacimiento de Matusalén. Y vemos un dato interesante. Vemos que es el año 600, el año del diluvio 1656. ¿Cómo sabemos que el año 56 es el mismo año que muere Matusalén? Ya lo vamos a ver muy pronto. No se me apure. Vamos a ver. Seguimos aquí, ¿verdad? Donde estamos leyendo en Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años. Mira, 187 años. Y engendró a Lamec. Lamec, su hijo, el hijo de Matusalén. Ok, entonces 687 más 187, no, el año 874, año en que nace Lamec. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, 969. Entonces 687 más 969 me da 1656. ¿Y qué tiene que ver esto con el diluvio? Ya va, un segundo. Bueno, estos datos los conseguimos en Génesis 5 del 25 al 27. Nace Lamec en el año 874. Ok. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Aquí aparece Noé. Vemos que Matusalén viene siendo el abuelo de Noé. Dato muy interesante. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Aquí está Lamec, 777, 874 más 777, el año 1651. ¿Ves que está muerto el año del diluvio? ¿Ven que ya él muere? Pero sin embargo, Adán muere en el año 930, como ya nos he dicho. Adán está vivo al nacimiento de Lamec. Qué interesante, ¿no? O sea que Lamec le pudo preguntar tranquilamente a Noé, a Adán, ¿cómo fue el principio del mundo? Interesantísimo. Dato que tenemos que darnos cuenta. Así con la tabla nos damos cuenta. Este estudio a mí me fascinó desde que empecé a estudiar esto. Me fascinó. Llegué hasta la venida del Mesías. Dice, los voy a pasar. Es un placer para mí. Ok, seguimos con Noé. Ok, Noé tenemos que nace en el año 1056. Vamos a ir a Génesis 9:29. Génesis 9:29, ¿qué dice? Vamos a ver. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Aquí lo tenemos, porque ese no me parecía. En el libro de Génesis ya no nos dice sino hasta Lamec.
Entonces podemos conseguir aquí, sabemos que el año nace en el año 1056, pero también sabemos sus años de vida, 950. Si hacemos así, 1056 más 950 nos da el año 2006, el año en que muere. ¿Saben en qué año nace Abraham? En el 2008. En el 2008 nace Abraham. Y en el 2006, muere Noé. Noé conoció al papá de Abraham. Gloria al Señor. ¿Qué les parece así? Viéndolo desde ese punto de vista. Dios me lo bendiga mucho. Génesis 7:11. Vamos a ver qué dice Génesis 7:11. Le estoy poniendo los datos, los versículos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Este es el versículo que no conseguí cuando grabamos el video de la tierra plana. Ese fue el versículo que lo estaba buscando y no lo conseguí, y es en el 7:11. Bueno, pero también me da el dato de que fue en el año 600 de la vida de Noé. Si Noé nace en el año 1056 más 600, me da el año 1656, el año del diluvio. ¿Ves que no es tan difícil saber el año del diluvio? Aquí ya podemos tener el año del diluvio. Pero tenemos un problema ahora con Sem. ¿Cómo sé yo cuándo nace Sem? ¿Por qué no me lo dice? Bueno, vamos a ver en Génesis 11. ¿Dónde consigo el nacimiento de Sem? Génesis 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años, 2 años después del diluvio. Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Para esta fecha, 2 años después, era el 1658, ahí tenía 100 años. A ese año 1658 restémosle 100 años y nos da el nacimiento de Sem. Gloria al Señor. ¿Sí se entendió? Era el año 1656, el año del diluvio. 2 años después, él tenía 100 años. 1656 más 2, 1658. Quítale 100 y nos da el año del nacimiento de Sem. Pero dice que cuando él tenía 100 años, nace su hijo Arfaxad. 1558 más 100, 1658, el año que nace Arfaxad. Como lo vemos aquí, en ese mismo versículo. Engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea, que 2 años después del diluvio, él engendra a Arfaxad. 1658, 1656. ¿Ves cómo todo va? 1656, 2 años después, 1658. ¿Ves cómo todo va cuadrando? Ok, seguimos. Arfaxad. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos y hijas. Después que él engendra a Sem, vivió 500 años más. 500 más 100 son 600. 600 más 1558 me da la edad de su muerte. ¡Qué bendición! Y tenemos hasta el año en que muere Sem, 2158. Ay, qué bendición. Sabemos que a partir de aquí, de Noé, todas estas generaciones para atrás quedaron atrás. Todas estas generaciones quedaron atrás, de Noé para atrás. Todos mueren en el diluvio. Solo entra Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Cam tenemos que hablar luego, porque de Cam viene una genealogía que vamos a hacer un estudio, si es posible, más adelante. Porque de ahí nace hasta Nimrod, el poderoso, uno de los más poderosos, que fue el que construyó la Torre de Babel. Y vamos a ver estos tiempos. Vamos a ver quién fue Nimrod, porque es un dato interesante, porque de ahí vamos a hacer un estudio que se trata de la fiesta de la Navidad. Vamos a hacer ese estudio más adelante, con la ayuda del Señor. Ya teniendo a Arfaxad, que estamos acá,
Arfaxad. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. 1658 más 35 tenemos el año de 1693, el año del nacimiento de Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años. 403 más 35 da 438. Este 438 se lo vamos a sumar a fecha del nacimiento para que nos dé el año de la muerte. Estos datos los conseguimos en Génesis 11 de 12 al 13. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Sala era de 30 años cuando engendró a su hijo Eber. 1693 más 30 nos da el año. 1693 más 30 nos da el año de su hijo Peleg. 1693 más 30 podemos saber el año de Eber. Ok, tenemos si después Sala viene Eber. Sala 1693 más 30, 1723, el año de nacimiento de Eber. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. 34 años y engendró a su hijo Peleg, que es el que vamos a seguir. Dice 1723 más 34 nos da el año 1757, el año que nace Peleg. ¿Cómo sabemos entonces? Después, para saber la muerte de Eber, dice que Eber vivió 403 años y engendró hijos e hijas. 1693 más 433 nos da el año 1723, el año de nacimiento de Eber. Eber vivió, después que engendró a Peleg, 430 años, más 34 años que tenía Eber. 464 se lo sumamos a 1723 y nos daba a dar 2187. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reú. 1757 más 30, 1787 nos da la edad de Reú, fecha de su nacimiento. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años. 209 años más 30 da 239, se lo sumamos a la fecha de su nacimiento y nos da el año de su muerte en el año 1996. Los datos los conseguimos en Génesis 11 del 18 al 19. Ok. Seguimos con Reú. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. 1787 más 32 nos da 1819, el año en que nace Serug. Y después de que engendró a Serug, vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. 207 años. Más 32 de su nacimiento, del nacimiento de su hijo, da 239, más 1787, 2026 y el año de su muerte. Seguimos con Serug. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Nacor es el abuelo de Abraham. Entonces Serug lo tenemos aquí. Cuando él tenía 30 años, 1819 más 30, 1849, me da la fecha de Nacor, el abuelo de Abraham. Seguimos en Serug. Y vio Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Ok, 200 años que están aquí, más los 30 cuando nació Nacor, 230, más 1819, me da 2049, la fecha de muerte de Serug. Y vamos con Nacor. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. 1849 más 29 me da la fecha de nacimiento de Taré. Y Taré vivió 70 años y vio Nacor después que engendró a Taré 219 años.
Y vivió Nacor después que engendró a Tarek 119 años. 119 Nacor más 29 me da 148. 148 más 1849 me da la fecha de muerte de el papá de Abraham, del abuelo de Abraham, 1997. Tarek, los datos, estos datos están en Génesis 11, 24, 25. Tarek, teniendo la fecha de nacimiento de Tarek, vivió 70 años y engendró hijos e hijos. Ok, este dato de Tarek no sabemos exactamente cuándo nace Abraham. Por este dato, hasta ahora no sabemos. Vamos a ver. Génesis 11, 26. Génesis 11, 26. Ok, el que acabamos de leer, 11:32. Y fueron todos los días de Tarek 205 años. O sea, Tarek vivió 205 años. Aquí está. 1878 más 205 nos da la fecha de 2083, el año de muerto de Tarek, el papá de Abraham. Ok, entonces aquí viene, teniendo esta fecha, el 2083, vamos a ver un dato interesante. Génesis 12:4. Dice que Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Y vemos aquí en el versículo, ¿verdad? 11:32. Y fueron todos los días de Tarek 200 años y murió Tarek en Harán. Cuando muere su padre, Abraham se va de Harán, porque es llamado por Dios a que vaya a otras tierras. Y es ese momento cuando él tiene 75 años. Sí, a la edad de la muerte de Tarek, que es en el 2083, le resta los 75 años que tenía Abraham en ese momento, es en el año 2008. Por eso podemos conocer la edad del año que nace Abraham, 2008. Entonces, por eso es que sabemos, un dato muy interesante, es que podemos saber que desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años. Ya tenemos los primeros 2000 años de historia. Ok. Podemos saber también que si Noé murió en el 2006, tuvo mucho tiempo que podrá compartir con Tarek, el papá de Abraham. Sabemos que Sem, el hijo de Noé, muere en el año 2158. 2158 muere el hijo de Noé. O sea, fácilmente pudo conocer a Abraham. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de que Matusalén le dio toda la información a Noé? Vamos a ver qué un dato importante que nos dice la página 17 del libro de Yacer. Quiero compartir con ustedes otro versículo del libro de Yacer, página 17. En el versículo 15. En el 13. Y Matusalén llamó su nombre Noé. El niño, entonces sale. Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo la tierra estaba en sus días de descanso y libre de corrupción. Un poquitico más adelante en el 15 dice, y el niño creció y fue destetado y siguió los caminos de su padre abuelo Matusalén, perfecto y recto delante del Todopoderoso. Y Noé se encontró favor inmerecido en la vista de Yahweh. Por eso es que Noé también encuentra favor. No fue por eso, sino porque encontró favor. Sino que el libro de Yacer explica que que entrenó el hijo de Noé, ¿sí? Es el que adoctrina a Abraham y se cría con Abraham. Es que prácticamente Abraham se cría en su casa, no con su padre. Por eso cuando él regresa y ve los dioses de sus padres, el padre tenía 12 ídolos. Entonces vino Abraham y cuando vio esa abominación, le puso un hacha a la estatua más grande, pero antes destruyó todas las 11 primeras. Y cuando el padre entra al salón, él le dice, ¿quién fue? ¿Quién hizo todo esto? Pues le estaban echando la culpa a Abraham. Y Abraham le dice, pues fue él, el más grande, el que tiene el hacha en la mano. No, ese es un muñeco, ese no se mueve, ¿cómo va a ser él? Entonces ¿por qué los adora? Le dice Abraham.
Lo comenta también el libro de Yacer. Bueno, les quería dar este dato a los que quieran creer en el libro de Yacer o no lo quieran tomar en cuenta, pero un libro que hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, se menciona porque se leía. Fueron muchos libros que fueron sacados, pero sabemos que es un texto que es judío, un texto que, y hay otros libros que son judíos que fueron sacados porque el emperador Constantino quiso prácticamente borrar del mapa a los judíos porque los culpados de haber matado a nuestro Señor Jesucristo. Ese dato importante. Otro dato importante en Yacer es que Abraham era bueno y recto con el Todopoderoso y los hombres que Yahweh todo. En la página capítulo 13, el libro de Yacer dice, Abraham era bueno y recto con el Todopoderoso y los hombres, y que Yahweh su Todopoderoso estaba con él. Y alguna gente de la tierra de Canaán vinieron y se unieron a Abraham, y él les enseñó las instrucciones de Yahweh. Dice, guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti, y yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo, y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de las manos, y no te faltará nada. Se lo dejo un ratico a ver si pueden leer ustedes mismos. Sé que se puede ver borroso, pero bueno, si lo quieren conseguir, el libro de Yacer lo consiguen por Amazon. Yo lo conseguí por Amazon. Es un dato que quería dar. Bueno, ahora cómo conseguimos la edad de Isaac. En Génesis 35:28, Génesis 35:28, para seguir avanzando. Habla, y fueron los días de Isaac 180 años. Pero ¿cómo sabemos en el año en que nace Isaac? Sabemos que Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años. Perdón. Génesis 25:26. Vamos a ver si nos lo dice. Después que Génesis 25:26. Después salió su hermano y trabajó de su mano el calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando dio a luz. Pero sabemos que con este versículo que podemos saber que cuando Isaac tenía 60 años nació su hijo Jacob. Pero ¿cómo sé yo cuando nace Isaac? Porque Abraham tenía 100 años cuando nace su hijo Isaac. Génesis 21:5. Y era Abraham, Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Si era de 100 años, el 2008, más 100, 2108, ya tenemos la edad de nacimiento de Isaac. Y ahorita pudimos ver en el versículo cuando dice que era Isaac de 60 años cuando nace su hijo Jacob. Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Qué año muere Abraham? 2183. Cuando él tenía, 2008 más 175, podemos tener la edad de muerte de Abraham, 2183. Y de Isaac, sabemos que Génesis 25:26. Génesis 35:28. Y fueron los de Isaac 180 años. Aquí nos respalda los años de vida de Isaac. 2008 más 180 nos da 2288, la edad de la muerte de Isaac. Tenemos también la fecha del nacimiento de Jacob. ¿Qué les parece hasta este momento? Otro dato que interesante aquí es que Sem, el hijo de Noé,
el hijo de Noé, muere en el año 2158. Estaba vivo en el nacimiento de Isaac. Isaac estaba vivo en ese momento. Vamos a ver un datico interesante aquí también. Isaac nace en el año 2108, Génesis 25-26, y cuando tenía 60 años nace Jacob y Esaú, lo que vimos ahorita. 2108 más 60, tenemos el año en que nace Jacob, 2168, nace Jacob. Pero al llegar a Egipto tenía 130 años, 2168, que tenía la fecha de nacimiento, más 130, 2298, cuando él llega a Egipto, cuando Jacob llega a Egipto. Era el año 2298. Por otra parte, en Génesis 41-46 dice que era José de 30 años cuando fue presentado ante el faraón. Sabemos que cuando él es presentado para un sueño que tenía el faraón acerca de unos 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, de unas espigas también, 7 espigas que eran buenas y 7 que estaban malas. Y el sueño se trataba de decir que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ese era el sueño que tenía el faraón. En ese momento José tiene 7 años. Tiene 30 años en el momento que es presentado al faraón. Pero dice Génesis 45-46 que habían pasado 2 años de hambre. Ya habían pasado los 7 años de abundancia. Más 2 de hambre serían 9 años. Entonces quiere decir que en ese momento José tenía 39 años en el momento de que llega su padre a Egipto con 298. 298 en ese año, cuando él llega a Egipto, menos 39 nos da el año 259, que es el año en que nace José. Y dice Génesis 50-26 que José muere de 110 años. 259 más 110 nos da el año de 2369, el año de José. Y dice Génesis 47-28, y fueron todos los días de Jacob 147 años. Si Jacob nace, como lo vemos aquí, en el año 2168 más 147, vemos el año de muerte en el 2315 de Jacob. ¿Qué les parece estos datos? Entonces tenemos los datos de Jacob y los datos de José. Quiero pasar a esta parte, ¿no? Cuando Abraham tenía 75 años, le fue dada una profecía, que la profecía la vamos a conseguir en Génesis 15, del 13 al 16. Vamos a leerla. Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. No era muy buena noticia, ¿no? Pero bueno, era una profecía que se iba a cumplir, porque todas las profecías de mi Señor se cumplen. Amado Padre Celestial. Ok, y la profecía decía así, como la acabamos de leer, pero hay otra profecía. Bueno, esta no es profecía, pero está en la palabra de Dios que dice en Éxodo 12:41, y pasados 430 años salieron de la tierra de Egipto. Pero si eran 400 años, claro, porque era 75 años que tenía Abraham, no había nacido su descendencia. Entonces, si él nace 25 años después, por eso que estamos diciendo 430 años, y era de 5 años, 4 años le fue dada la profecía. Que leímos antes. Entonces, que su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava allí 400 años. En Éxodo 12:41 nos habla de que pasados los 400 años salieron de la tierra de Egipto. Y hablábamos de que cuando le fue dada la profecía, Abraham tenía 75 y su descendencia no había nacido, que era Isaac. Nace cuando tenía 100 años. O sea que estamos hablando de 5 años más, por eso es que nos ha pasado los 430 años. Porque es imposible que ellos pasaran 430 años. ¿Por qué? Porque si leemos Génesis 46:11,
Génesis 46:11, vamos a ver que cuando él llega a Egipto, Abraham llega a Egipto, ya estaba vivo Coat. Cuando Jacob y su familia llega a Egipto, y vemos el versículo 11, los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Porque ahora vamos a continuar, pero bueno, vamos a continuar con la línea de Leví, ¿verdad? Entonces, para poder sacar la cuenta. Entonces sabemos que Coat estaba vivo en ese momento. Pero también podemos leer que no se los puse, que para ver, Éxodo 6, del 16 al 20, para saber estos datos que nos van a ayudar. Éxodo 6, que la Biblia nos habla, hermano, la Biblia nos da muchas respuestas. 6, del 16 al 20, ¿no? Ajá. Estos son los hijos de Leví por su linaje, Gerson, Coat y Merari. Los años de vida de Leví fueron 137. Pero estos datos no me interesan porque Coat entró vivo. Y los hijos de Henry, y los hijos de Coat, y los hijos de Coat fueron Amram, Isran, Jezreel, Uziel. Y los años de vida de Coat fueron 133. Aquí sí lo vemos, lo ponemos 133, lo vemos en la. Y los hijos de... y después vemos, y en el versículo 20, y Amram tomó por mujer a Joacabed su tía, y la cual dio luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida fueron 137 años. 137. Sabemos que cuando Moisés va a buscar, cuando él va a buscar en Egipto, él tenía 40 años cuando huye, cuando mata al faraón, a uno del faraón, a un egipcio. Él huye, pasa 40 años con su suegro Yetro, o pastoreando gente, y es llamado. Cuando él recibe el llamado de buscar a su pueblo, él tenía 80 años. Si sumas 133, que imposible que Coat haya entrado en brazos de los... Bueno, no es imposible, pero que haya entrado Coat en los brazos de su madre, bebé de meses. Entonces vamos a poner 133. Que en el último año de su vida, en el último año da luz a Amram, 137. Y Amram en el último año de su vida engendra a Moisés. La suma en total sería 350 años. No llega a 430 años, no llega a 400. Por eso que es imposible que ellos pasaron desde ahí en ese momento 430 años, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay que contar desde ese momento. Sabemos que Coat entró en Egipto con Jacob, pero no sabemos su edad. Tampoco sabemos la edad en que Coat engendró a Amram, ni tampoco la edad. Amram engendra a Moisés, y ya con eso sabíamos la cantidad que debemos restar a esos 350. Jacob entra cuando tiene 130 años, ¿verdad? Y es el año 2168. A Jacob nace en el año 2168, ¿verdad? Más 130 años. Cuando él llega a Egipto, sabemos que es el año 2298. Abraham en el 2008, más 70, que nace, más 75 es 2083. Si nosotros al 2298, cuando Jacob llega a Egipto, en el año 2298, se lo restas al 2083, cuando recibe Abraham la promesa, nos dan 215, que es la mitad de los 430 años. Más 215 años más, nos da que es el año 2513. Desde que Abraham recibe la promesa, que nace su hijo, 2083 más 400 años, da 2513. Desde que Abraham engendra a Isaac pasaron 25 años. En el año 2513 Moisés tiene 80 años. Si hacemos que para el año 2513, el año en que ellos salen de Egipto,
Moisés tiene 80 años, podemos saber el nacimiento de Abraham. Podemos saber el nacimiento de Moisés, 2433. El Señor les bendiga grandemente. El Señor les multiplique cada día más y nos siga dando excelentes entendimientos. Hasta este momento hemos llegado a Moisés. Esperemos avanzar en el otro estudio. Bendiciones.